Bien, vamos a encarar la última parte de la teoría de este tema, ya que sabéis que la última parte de la última parte serían los problemas y por lo tanto ya la última parte de este curso. Vamos a ver lo que es la distribución de probabilidad normal. Aquí dice, en una distribución de probabilidad es una distribución de probabilidad continua y asociada teóricamente a una multitud de fenómenos naturales y cotidianos. Muy importante esto, ya que sabemos que el cociente intelectual, la talla, el peso de las personas, el tamaño de los frutos de cualquier tipo de árbol, que se caracteriza porque la mayoría de resultados tienden a agruparse en torno a su media. Una variable con una distribución normal queda totalmente definida por su media mu, es una letra griega, y por su desviación típica sigma, y se denota de esta forma, mu y sigma. Y la expresión analítica de la función densidad de distribución normal es f de x, 1 partido de sigma raíz cuadrada de 2pi elevado a menos 1 medio x menos mu partido de sigma, todo esto elevado al cuadrado. La gráfica se conoce como la famosa campana de Gauss, muy útil en sus aplicaciones tanto en ciencias sociales como en tecnología y como en las ciencias naturales. Fijaos que es una función, vamos a ver las características. La función esta que representa este tipo de función, esta sería la gráfica. Lo primero, es una función simétrica en torno de mu. Fijaos que es cuando los resultados se agrupan en la mu. Fijaos que el máximo valor, tanto en este caso es un máximo a tanto absoluto como relativo, se obtiene para f de mu, que sería este, ¿de acuerdo? Fijaos que la función es simétrica. ¿Qué significa? Que si yo pliego a través de este eje, si yo lo pliego o corto y doblo el folio, se plegaría. Lo primero, si el área de todo esto vale 1. Para los de segundo de bachiller, la integral desde menos infinito a más infinito de esta función vale 1. Muy importante esto. Y es totalmente simétrica. Entonces, fijaos que es simétrica hasta aquí. Fijaos, esta parte de aquí, ¿hasta cuánto vale esta? ¿Cuánto vale? Si es la mitad de 1, sería la mitad de 1 es 1 medio, 0,5. Muy interesante esto. Fijaos que tiene una asíntota horizontal en el eje Y. Fijaos que tiende a 0. La función, fijaos que es una función de densidad de probabilidad por un motivo. Lo primero, todos los valores son positivos. Todos los valores son positivos, no hay ningún valor que atraviese, de ahí el comportamiento asintótico que atraviese la X. Y también, fijaos que la integral o el valor del área que encierra toda esta área de esta campana de Gauss vale 1. Muy importante esto. Fijaos que los valores entre este y este, ¿cuánto vale? Si hago esta integral o este área, me va a dar 0, como dice aquí, 0,6826, con una desviación típica. Dos desviaciones típicas, pues ya nos estamos metiendo a 0,9544 y tres desviaciones 0,9974. Fijaos que los valores mayores, cuando los valores mayores de la probabilidad de valores mayores que mu más 3 sigma es prácticamente 0, o encontrar valores de este tipo. Fijaos que esto en el siguiente folio, todas estas características vienen, pero a mí me parece que es más adecuado comentarlas conforme se va viendo la gráfica para que veamos. Vamos a ir familiarizándonos con esta gráfica porque al principio cuesta trabajo. En el siguiente folio, le damos la vuelta, en el folio 14 del guión de clase, nos dice las propiedades que he mencionado. Está definida para todo número real, es decir, en el intervalo menos infinito a más infinito. La variable puede tomar cualquier valor, siendo f de x siempre 0 para todo x. El área por debajo de la curva vale 1. Esta integral vale 1. Ya con estas dos propiedades ya sabemos que la función f de x, es decir, esta función que hay aquí dentro, es una densidad de probabilidad. Es simétrica respecto a su media, eso ya lo hemos visto. El eje de abscisa es una asíntota de la curva, una asíntota horizontal, lógicamente,
como hemos comentado. Y aunque la variable puede tomar cualquier valor entre menos infinito y más infinito, la probabilidad de que tome valores alejados de la media prácticamente nula, pues se cumple que el área delimitada por la curva y el eje OX entre mu y menos alfa y mu más alfa es de 0,626. ¿De acuerdo? Bien, eso es lo que hemos comentado anteriormente. Vamos a verlo gráficamente. Si tuviese dos imágenes, es decir, que toda esta, entre menos mu, el área esta comprendida es como aquí bien indica. En el segmento de abajo, 0,6826. Es decir, lo que indica esto es lo que vale este área. Para los de segundo de bachillerato, la integral con estos dos límites vale este valor. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre para la integral cuando vale menos mu? Pues vale 0,9544 y ya a partir de 3 es 0,9974. Ya valores fuera de este rango, encontrar valores fuera de estos rangos es prácticamente cero, ¿vale? Es un poco la idea que tenemos de esta normal. Estamos viendo un poco ideas intuitivas de la normal, luego ya trabajaremos y nos centralizaremos más en la resolución de problemas de este tipo. Bien, vamos ahora a ilustrar todo lo que hemos dicho con un ejemplo. Supongamos que la estatura de los jóvenes de 20 años de una determinada región es una variable estadística X que se distribuye de acuerdo con la normal de media mu 175 centímetros y desviación típica sigma 9 centímetros. Es decir, aquí es la notación, esta es la notación n 175. Entonces puede asegurarse con las probabilidades de que se indica. La probabilidad de que un joven mida menos de 175 centímetros es igual a 0,5. La mitad de los jóvenes tienen la estatura por debajo de la media, que medirá más de 175. Vamos a ver esto, lo voy a ilustrar con una gráficamente. Bien, es fácil verlo. Fijaos que aquí dibujaríamos este tipo de normal, la normal de donde el máximo está en 175, la normal esta de 175,9 de la estatura de las jóvenes de una cierta región. Aquí va desde menos infinito a más infinito. Fijaos que este área, que está encerrada, es 0,5. Perdón, vale 1. Todos los valores son positivos y es una campana de Gauss eximétrica, es decir, yo podría plegar a partir de aquí y una vez que lo pliego a partir de aquí, pues tendríamos la mitad. Entonces, la probabilidad de esta zona que podríamos rayar, si yo lo rayo, toda esta zona, que si todo vale, si todo el área vale 1, la mitad tiene que ser 0,5. Es decir, es lo que vemos por aquí. Que el valor de encontrar a un alumno con una estatura menor que 175 o menor o igual, ya decíamos que el valor de f de 100, que la probabilidad cuando x igual a 175 era 0, de un punto puntual en las distribuciones continuas, era 0, pues lo mismo da que sea estrictamente menor que 175 que menor o igual que 175 centímetros de 0,5. Pero también, fijaos que viendo esto, también la probabilidad de encontrar una persona con una estatura mayor a 175, porque si de aquí a aquí, como tenemos la propiedad simétrica, como de aquí a aquí es 0,5 y el total es 0,5, pues, perdón, y el área total es 1, pues la verdad que aquí sería el otro 0,5 que corresponde para llegar al 1. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Fijaos que aquí podríamos decir también la otra conclusión a la cual podemos llegar es que también... es que la probabilidad de que x sea mayor que 175 o que es igual a la probabilidad de que x sea mayor o igual a 175, aprovechando la propiedad que tiene es igual a 0,5, aprovechando la propiedad que tiene la campana de Gauss o la función de Gauss de ser simétrica respecto a la media. Bien, vamos a ir viendo cosas y vamos a ir deduciéndolo con el dibujo. Yo funciono mucho con los dibujos, aunque sea un poco chapucero, ya sabéis mi torpe habilidad para el dibujo y para la caligrafía.
pero bueno, lo importante es salir adelante a pesar de los inconvenientes que nos ha dado la naturaleza. Bien, vamos a ver ahora la probabilidad de que la altura esté comprendida entre la media más una desviación típica o la media menos una desviación típica. Es decir, la probabilidad, la media en este caso era 175 entre menos 9, x y 165 más 9. Es decir, de entre 166, que una persona, encontrar personas en esa región, niños de 20 años, jóvenes de 20 años, cuya medida esté entre 166 centímetros y 184 centímetros, y es 0,6826. Es decir, el 68,26% de los jóvenes de esa región tiene una estatura comprendida entre 166 y 184 centímetros. Bien, vamos a ver cómo es el dibujo, vamos a ilustrar un poquito con el dibujillo, a ver si nos vamos ya familiarizando. Al principio cuesta un poco porque ahora mismo he irrumpido tanto con esta de lo normal, tanto a los jóvenes de Matemáticas 2 como a los muchachos de Matemática 1 aplicado a las ciencias sociales. Lo que pasa es que ellos van a tener la ventaja el año que viene, previa a la EBAU, pues van a tener la ventaja que ya la han visto el segundo año que la han visto. Nada más que vosotros vais a enfrentar el primer año y un enfrentamiento. Pero bueno, así son las cosas y así se las tengo que explicar. Fijaos que aquí tenemos los dos valores, 175 menos 9, 166, 184. Fijaos que esta superficie va a valer ni más ni menos que 0,68. Esto valdría, aquí te podríamos poner 0, yo voy a hacer trampa porque es que no me lo sé, 0,68, me estoy fijando abajo, 26. Este área vale 0,6826. Para los que ya sabéis el tema de esta probabilidad de x 184, 166, aquí sería ni más ni menos que 1, 2pi, aquí sería 9, mu que sería 9, aquí sería 166, para los que habéis visto integrales, 184, un medio, mu, perdón, x menos mu, esto elevado al cuadrado, diferenciar de x, esto vale 0,6826. Vamos a ponerlo aquí un poquito en plan guarrindongo, para que no se... Esto vale para los que habéis visto integrales. Para los que no han visto integrales, sencillamente que este área que aquí se dibuja, el área que hay, vale, mide 0,628. Si estuviese calibrado en centímetros, ¿vale? Es lo que queréis ver, unidades de área. Bien, vamos al siguiente punto. Bien, otra propiedad que ocurre. ¿Qué ocurriría si ahora, en vez de la diferencia, serán 2 veces un intervalo comprendido donde los límites son menos 2 veces la media, menos 2 veces la desviación típica, los valores y que podemos comprender en un intervalo entre la media y 2 veces la desviación típica y la media más 2 veces la desviación típica. En este caso la media era 175 y la desviación típica era 9. Pues encontrar personas entre 175 menos 18 y 175 más 18, es decir, 175, entre 157 centímetros y 193, va a ser un 0,9544, es decir, en esa región vamos a encontrar casi el 95%, 44, un rango muy grande entre estas dos medidas, entre 157 y 1,93. ¿De acuerdo? Bien, vamos a verlo, vamos a ilustrarlo gráficamente. Esto es muy importante porque de esto estaréis ya muy familiarizados, todo esto de las medias de la estatura,
Esto en vuestras fichas, vuestras cartillas médicas de las estaturas cuando erais pequeños estaba en las revisiones médicas y le decía a la médico, la pediatra a vuestros padres, oye, estáis en tal percentil. Esto significa que el 95, es decir, los que estaban en el percentil 95 es que pertenecía a que el 95% de personas tenía una estatura inferior a ellos, ¿vale? Vamos a ver ahora el tema de gráficamente como que... Bien, vamos ahora con el dibujo que aquí os mostramos de 2 veces, vamos a alejar los valores 2 veces desviación típica, 2 veces sigma. Vamos a comprar un intervalo entre 2 veces mu menos 2 veces sigma, menos 2 veces 9, sería 157, y otra entre 2 veces 193. Fijaos que el área que encierra, porque aquí más que las integrales vamos a fijarnos un poco del área. Es un poco más campechano el área que encierra, y esto ocurre en todas las campanas de Gauss, ya que vamos a medir en función de la media, ¿de acuerdo? Todas las campanas es 0,95, 0,95, 44, 2 veces. Fijaos que aquí tenéis, esta es la probabilidad, es simétrica, muy importante esa simetría porque lo vamos a usar mucho con las tablas y eso va a simplificar. Y aquí sería, fijaos, que la probabilidad de encontrar personas entre una estatura entre 157 y 193 es de 0,9544. Es decir, ¿por qué? ¿Cómo se van a medir en todas las gráficas de Gauss, todas las áreas? Pues se van a medir en función de mu, de medias y sigmas. Fijaos 2 veces y aquí me queda esto. ¿De acuerdo? Bien. Fijaos que seguimos con nuestro guión en la 14. Dice, la variación de la media de la desviación típica origina cambios en la curva desplazándose a la izquierda o a la derecha, haciéndose más esbelta o más baja, como se aprecia en la figura. ¿En qué figura? Pues la que viene en la página 15 de nuestro guión. Aquí tenemos varias representaciones, varias campanas de Gauss, son todas simétricas, todas tienen la asíntota, pero fijaos que ¿dónde está la diferencia? La diferencia está en lo puntiagudo que son las campanas. Tantas campanas son estas. Por ejemplo, esta que es la normal 0,1, es decir, que tiene la media en 0 y la desviación típica 1 unidad. Esta es ni más ni menos cuando la normal es, fijaos que 4. ¿Vale? Aquí tenemos la x igual a 4, pero la desviación típica es 2. Es decir, en este caso, aquí hay una amplitud de 1, y en este caso, pues sería el doble. Se hace un poco la campana un poco más ancha. Es decir, si tuviésemos que subir esta montaña, tendríamos una pendiente estaríamos subiendo por una pendiente mucho más escarpada. En este caso, la pendiente sería menos escarpada, sería más ameno, pero tendríamos más tramo de subida. En este caso es mucho más escarpada, sudaríamos más, pero llegaríamos antes, recorreríamos menos espacio. Esta que es 7, 3, valor medio 7, el máximo lo alcanza en 7, en este caso serían 4, y aquí son 3 unidades, 7 y 3, 10, aquí sería 1, y aquí sería 1, aquí estaría el 7 menos 3, 4, fijaos que entre este y este pues estaría el 66% de las medidas. Fijaos que como son tantos decimales, me quedo con los dos primeros o a veces con las décimas. No llego a memorizarlo, en eso tengo que echar mano. Bien, fijaos que aquí hay que tener en cuenta, esta va a ser muy importante, de todas las más importantes, porque cuando veamos ya los cambios de variables con la desviación, con la tipificación de la tipificación de las variables, todas las campanas de Gauss pueden ser representadas con una de estas. Bien. Muy importante, aquí hay que tener en cuenta que la desviación típica es una medida de la dispersión de los elementos, es decir, cómo se dispersan de una población. Una desviación típica más grande significa que los datos son más heterogéneos, es decir, que puede alcanzar muchos más datos, por eso las curvas normales con mayor desviación típica
son más planas, que es un indicador de que los datos pueden estar más alejados de la media cuando la igualdad entre los datos es grande y la desviación típica es pequeña o al revés. Acordaros que esto, la desviación típica, estaba relacionado con esta media de x menos mu al cuadrado. En realidad, fijaos que las desviaciones típicas, por las probabilidades, toda esta suma y todas las hamburguesas estaba un poco relacionado con esto. Que era cómo era lo que medía en media aritmética, valga la redundancia, cómo variaban cada uno de los valores de un estudio estadístico respecto a la media aritmética. Entonces, fijaos, probabilidad. Lo sumamos cómo variaba, era un poco la desviación típica, era esto. Pues fijaos, que era la raíz cuadrada, fijaos que es de ese cuadrado. Acordaros de esto, que lo hemos visto desde tercero de la ESO. ¿De acuerdo? Bien. En una clase, aquí tenéis, en una clase de segundo de bachillerato, la variable de edad que tiene una desviación típica muy pequeña. Es normal, generalmente todo el mundo puede que admitirse que se distribuye una normal en un segundo de bachillerato pues entre 17 años, salvo algunos repetidores, pues más o menos. En esta misma clase la variable de estatura puede distribuirse con media de 171 centímetros, media típica 11 centímetros. ¿De acuerdo? Los valores de la estatura son más heterogéneos que la edad. Está claro. Eso ese experimento lo podía hacer en la clase. O sea, la edad generalmente sois de 17, 18 y los que no hayan cumplido 18 en estos momentos, pues los cumplirán antes a lo mejor de diciembre del 2020. Bien, sin embargo, con la estatura, pues hay varias estaturas. Hay gente, hay bajos, altos y de mediana estatura. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Pues nada, con esto ya en la próxima videoclase empiezo a meterme con la distribución normal de la media y la desviación típica.